Vamos a abrir la palabra del Señor, hermano. Vamos a buscar en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermano, por favor, para darle reverencia a la palabra de Dios. Estoy contento que hoy tenemos entre nosotros a nuestro hermano Sergio Rodríguez, gloria a Dios. Estuvo pasando por una temporada de salud. Amén. Yo sé que él estaba donde el hermano no viene porque está bien malo. Pero qué bueno verle, hermano, aquí. ¿Cuántos están contentos por ver a nuestro hermano otra vez? Denle un aplauso al Señor Jesucristo por nuestro apreciado hermano Sergio. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Gloria a Dios. Leemos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor, después de 3, 1, 2 y 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Señor Jesús, gracias en esta noche por esta oportunidad que usted nos ha dado, Dios mío, de poder presentar su palabra, Señor. Estamos delante de su presencia, Señor, y queremos que nuestra vida, Señor, este barro que está aquí enfrente pueda ser usado por su Espíritu Santo para transmitir su palabra, Señor Jesús, en esta hora. Aleluya. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede sentarse. Amén. En esta hermosa noche, gloria a Dios. Este mes se está celebrando entre los medios el mes de la Biblia. ¿Cuántos lo saben? Este es el mes de la Biblia y yo sé que hay muchas actividades que se hacen referente a eso, pero en esta oportunidad he sentido de parte del Señor tocar un tema llamado el poder de la revelación divina. Diga, el poder de la revelación divina. Gloria al Señor. La palabra, hermano, revelación viene de un significado griego y hebreo, el cual su significado en sí representa dar a conocer algo oculto, amén, a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Voy a repetir esa definición. La palabra revelación, hermanos, significa dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es. Dios, hermano, a través de las diferentes dispensaciones y épocas, se comunicó con el ser humano. Le dio a conocer cosas que le estaban ocultas y veladas. Amén. Y las escribió en un precioso libro llamado en este tiempo la Biblia. Es como una biblioteca celestial, amén, conectada con diferentes libros en diferentes épocas y en diferentes circunstancias de hombres y mujeres que el Señor usó y llamó para su gloria. Es algo impresionante, hermanos, conocer la manera en la que este precioso libro llamado la Biblia fue compuesto, porque, amén, inclusive hasta el enemigo de nuestra alma quiso destruir este libro, pero este libro no se pudo destruir, aunque en diferentes épocas se escribió. Amén. Dice los historiadores que libros y libros hay una diferencia entre 300 y 500 años. Amén, hermano. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que tantos libros escritos en diferentes épocas, en diferentes años, se haya podido juntar en un solo libro? Amén.
Porque cuando la palabra de Dios, hermano, dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán, es porque aunque el diablo quiera eliminar la palabra de Dios, hermano, nunca podrá ser destruida, porque la palabra del Señor es eterna. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén por eso? En eso consiste la revelación, hermano, de que nosotros conozcamos la palabra, pero no cualquier palabra, de que nosotros conozcamos la preciosa, la poderosa palabra de Dios. Dios, hermano, da a conocer al hombre su poder y gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad, su manera de proceder y sus planes. Es decir, amén, Dios da a conocer quién es Él. Dios da a conocer, hermanos, qué Él ha hecho. Él da a conocer qué está haciendo ahora mismo. Él hace saber qué va a hacer después. Y Él también nos dice qué es lo que quiere que nosotros hagamos en este mundo. En una forma sencilla, mi querido hermano y hermana, se puede decir que la revelación es la comunicación de la verdad divina con el hombre. Cuando nosotros querramos conocer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, la única manera que vamos a tener de poder conocer la voluntad de Dios en mi vida es cuando leamos la preciosa palabra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, en Génesis capítulo 6, Dios le dice a Noé: he decidido el fin de todo ser. Verso 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y la Biblia dice, hermanos, que el Señor le dice a él puntos específicos que tenía que cumplir. Verso 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le empezó a dar instrucciones precisas de cómo construir ese arca. Verso 15 dice más adelante: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le empezó a dar detalles del tamaño, la medida en la que tenía que construir ese arca. Verso 16: una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio, dice, de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dice el Señor. Le dijo a este hombre: mas resplandeceré mi pacto contigo, dice. Yo voy a resplandecer mi pacto. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y todo lo que vive de toda carne. 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, y macho y hembra serán. Yo quiero que usted entienda hasta este punto, hermanos, que Dios se le estaba revelando a un hombre. Pero no solamente se le estaba revelando, sino que le estaba diciendo cosas que no habían pasado, pero que iban a pasar. Cosas que no habían pasado, pero que él tenía que hacer para que pasaran. Y él, hermanos, estaba en dos condiciones. Él estaba en la obligación de hacer la voluntad de Dios, o él estaba en la obligación de, amén, pasar por alto la instrucción que Dios le había dado. Del verso 20 dice: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, dice, almacénalo, y servirá
tu sustento o de sustento para ti y también para ellos. Podríamos decir, hermanos, que la comunicación de Dios que Dios ha tenido con el hombre, ha quedado plasmada en la Escritura como la evidencia escrita, hermanos, de la revelación de Dios al ser humano. Sabemos que Dios, hermanos, ha hablado al hombre de muchas formas a través de los tiempos. Pero como dice Hebreos capítulo 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Es decir, hermanos, que nuestro Dios se ha revelado al ser humano, hablando de muchas maneras. Amén. Por medio de los sueños. Amén. En otras ocasiones por medio de visiones. En otras ocasiones por medio de voz audible. Y hasta por medio de ángeles inclusive. Dios ha hablado al hombre para tratar de comunicarse con él. Pero en estos postreros tiempos, hermano, nos ha hablado, amén, o se nos ha revelado por medio del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas, escuche eso, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, dice, ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria al Señor. Cuando hay un hombre, hermanos, cuando hay una mujer llena del Espíritu Santo en su vida, cuando hay alguien, hermanos, que está tocado por el Espíritu Santo, cuando escucha la preciosa palabra, y cuando escucha los salmos, y cuando escucha la instrucción de Dios, y cuando escucha, hermano, la palabra de Dios, lo único que le viene a esa persona, hermano, es una unción que le empieza a revelar la palabra, que le empieza a revelar la verdad. Y esa persona, hermano, no tiene otra cosa más que guardarse para el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo te toca, el Espíritu Santo, hermano, por medio de su palabra, empieza a revelarse a tu vida, empieza a revelarse a tu corazón, empieza a revelarse a tu mente, empieza a revelarse al que está perdido, empieza a revelarse a todos. Denle un aplauso al Señor de la gloria con más fuerza. Note el verso 10, hermano. Pero Dios dice, nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Porque la palabra Espíritu con la E mayúscula significa el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, todo lo escudriña. Amén, hermano. Cuando usted escudriña, cuando primeramente usted lee la palabra de Dios. Amén. Usted puede leer la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Pero déjenme decirle algo, hermanos, no es suficiente. Amén. Usted puede leer y después dice, voy a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y eso está bien. Pero déjenme decirle, hermanos, no es suficiente. Amén. Cuando usted escudriña, cuando usted lee, cuando usted estudia y cuando usted empieza a adentrarse, usted está empezando a escudriñar la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, si usted quiere conocer la voluntad de Dios en su vida, el Señor en esta noche le está recordando por medio de su propia palabra que para poder buscar su voluntad tenemos que escudriñar la palabra, hermanos. Tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Pero tenemos que escudriñar la palabra para que el Espíritu Santo, hermano, empiece a revelarnos en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, la perfecta voluntad que tiene para ti, para tu familia, para tu vida, para tu comunidad, para tu vecino, para tu trabajo, para todo, hermano. Es la única manera que tenemos de salvarnos, cuando el hombre se llena del Espíritu Santo, hermano, y empieza a buscar a Dios con todo el corazón. Es ahí donde Dios empieza a revelar su voluntad para todo aquel que le busca.
Gloria al Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, si usted quiere saber la voluntad de Dios para su vida, usted no se puede conformar, hermanos, simplemente con letras, sino que usted debe buscar la palabra de Dios, pero con la ayuda del Espíritu. Amén. Hay personas, hermanos, que tratan de entender la Biblia sin el Espíritu. Amén, hermano. No buscan el Espíritu Santo. No buscan la presencia de Dios. No se llenan del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo quiere que Dios te revele su palabra? La voluntad de Dios. A veces, pastor, porque yo no entiendo la palabra. Yo no comprendo lo que dice la Escritura. Amén. Pero no se prepara para eso. No ora, no ayuna. Amén. No se mete con Dios en oración. No se mete con Dios a leer la palabra, para que el Espíritu llene tu vida y para que el Espíritu te ayude a entender la revelación de la palabra del Señor. Amén, hermano. Hermanos, todo es un complemento que te ayuda a entrar en profundidad con Dios. Amén, hermano. Los versículos anteriores nos enseñan que es Dios quien revela a través de ¿quién? De su Espíritu, dando a conocer a través de ese Espíritu divino su voluntad y propósito con el ser humano. Porque Dios tiene un propósito con el hombre, hermano. Dios tiene un propósito conmigo, pero Dios tiene un propósito contigo, con cada uno de los que estamos aquí, con cada uno de los que van a escuchar esta grabación. Dios tiene un propósito con todos. Nadie en la iglesia, hermanos, puede decir: yo estoy en la iglesia, pero yo no sirvo para nada. Yo estoy en la iglesia, pero yo no puedo hacer nada. No, hermano, usted tiene ese pensamiento y usted puede estar hasta rasgando, hermano, usted puede estar hasta acariciando el pecado, porque usted no puede decir que usted no sirve para nada en las cosas de Dios. El que no sirve para nada es el que está en el mundo allá pecando, es el que está, amén, allá jugando con el diablo. Ese es el que no sirve para nada, porque está inservible. Pero el que está en la casa de Dios, el que está en el camino del Señor, hermano, sirve para algo. Dios quiere usarte, Dios quiere tratar contigo. Tú sirves para algo, tú sirves para servir a Dios. Pero el que está allá afuera, hermanos, está inservible, porque el diablo lo tiene mirando para el suelo. Amén. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Primera de Corintios, hermano, capítulo 2, verso 11. También es importante saber, hermanos, se entienda esto, que existen dos tipos de revelaciones en la palabra del Señor. Diga dos. Número uno, la primera revelación en la palabra del Señor es una revelación general. ¿Qué significa la revelación general? Esta revelación consiste en la revelación de Dios por medio de la naturaleza o todas las cosas de la creación. Amén. Porque las cosas invisibles, Romanos 1, capítulo 20 al 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Escúcheme, hermano, las cosas que nosotros vemos, el mundo que está a nuestro alrededor, es suficiente para nosotros reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Solamente con ver las cosas creadas, solamente con ver el mar, solamente con ver los ríos, solamente con ver la montaña, solamente con ver los paisajes, dice la Biblia, es suficiente para reconocer el poder que el Señor tiene, amén, y que Él es real, que Él es verdadero y que Él existe. Dice, porque las cosas invisibles, las cosas que no se pueden ver, la Biblia dice que Dios es espíritu. Nosotros no podemos ver a Dios en esencia. Amén.
El Dios de la eternidad es poderoso. Dice la Biblia que toda la tierra está llena de su gloria. Pero lo que Él sí existe, hermanos, Él creó este mundo para que nosotros entendiéramos. No podemos ver al Creador, pero podemos ver todo lo que el Creador hizo. No podemos ver al Señor ahora todavía, pero podemos contemplar la hermosura del firmamento. Podemos contemplar los cielos, podemos contemplar las montañas, podemos contemplar los animales, podemos contemplar las cosas poderosas que existen en este mundo. Solamente con eso, hermano, es suficiente para ponernos de rodillas delante de nuestro Dios. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Esa es la revelación general. Pero hay otro tipo de revelación, que es la revelación especial. Diga, revelación especial. ¿Qué significa esta revelación? En este tipo de revelación nos referimos a la palabra escrita, hermano. Por tal razón leemos en 1 de Juan capítulo 5 al 13. Estas cosas os he escrito, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Dice, primero para que creéis en el nombre del Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna en ese nombre. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermano. Y nosotros podemos conocer del nombre del Hijo de Dios en las Sagradas Escrituras. Es ahí donde nosotros podemos entender. Es ahí donde nosotros podemos conocer. ¿Cuántos dicen amén? La verdad divina, hermanos, es revelada por Dios. Pero ¿qué podemos decir de las Escrituras? Que nos han dejado los grandes hombres de Dios. Amén. En realidad, hermano, esto en la palabra del Señor, la Biblia realmente está inspirada, pero en una revelación divina. No es una revelación de hombre. Amén. Es una revelación de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Según de Timoteo 3:16, como leímos anteriormente, inspira, es una palabra inspirada, que significa procedente del aliento de Dios. Inspirar es sinónimo, hermano, de aspirar, por lo cual podemos decir aspirado por Dios. Amén. En hebreo la palabra inspiración tiene un significado de encuentro permanente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, que en Job capítulo 32 verso 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Escuche eso. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Escuche, el soplo del omnipotente le hace que entienda. El único, hermanos, que nos puede hacer entender la palabra es el creador, el escritor de la palabra. El único que te puede hacer entender a ti la palabra es cuando te acercas al Dios que escribió la palabra. Es cuando te acercas al Dios que tiene la palabra. Esa es la única manera, hermanos, que tenemos para acercarnos a Dios. Cuando Dios en su voluntad, hermano, revela algo al ser humano y éste es empujado o impulsado a escribirlo, entonces a esto es lo que llamamos inspiración divina. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, que los santos y grandes hombres de Dios que escribieron su palabra, ellos no escribieron por cuenta propia. Ellos no escribieron lo que se les ocurrió.
Ellos no escribieron por su propia voluntad, no. Es porque ellos tenían algo dentro de ellos que se llamaba Espíritu Santo. Y cuando ellos estaban escribiendo, hermano, era como que si una voz le estaba orientando a decir todas las palabras que están escritos en ese libro. Y cuando ellos estaban escribiendo, hermano, ellos se aseguraron con el poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Dios, hermano, que cada palabra escrita en ese libro, aleluya, es lo que cuando ahora nosotros leemos, es lo que nos llena, es lo que nos toca, es lo que nos cambia, es lo que nos transforma, es lo que nos lleva al cielo, es lo que nos hace cambiar, es lo que nos ayuda en este mundo, hermano. La palabra inspirada por Dios. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas. Escuche eso, se lo dijo Pablo el apóstol, por sabiduría humana, sino con las enseñanzas el Espíritu, sino con las que enseña el Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ciertamente, ese no es varón. 1 Corintios 2:13. Aleluya. El Espíritu, hermano, les enseña a los santos hombres de Dios. El Señor les reveló su palabra y los inspiró a escribirlas por medio de su Espíritu, para que se pudiera dar a conocer a la humanidad, hermano. Hermanos, Dios reveló su palabra, su voluntad y propósito. Amén. Inspiró al hombre a escribirlas para dar a conocer a todos los seres humanos mediante la escritura y las palabras adecuadas para expresar esta preciosa revelación. Hermanos, estos hombres de Dios tuvieron un gran honor. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó para escribir, amén, lo que Dios estaba revelándole al hombre. Qué tremendo privilegio. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, cuando estos hombres escribían la palabra de Dios, ellos no escribían por lo que se le ocurría o por lo que ellos interpretaban, no, ellos escribían literalmente lo que ellos escuchaban de parte de Dios. Sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces pregunto en esta noche, hermano, ¿será que es importante la llenura del Espíritu Santo para crecer en Dios? ¿Será que no necesitamos el Espíritu Santo para nosotros leer la Biblia y poder entender la profundidad? ¿Será que nosotros no necesitamos un milagro, una intervención divina de parte de Dios para entender lo que Él nos quiere hablar? Amén, hermano. El significado de inspirado nos da a entender que el mensaje no se originó de ellos. Amén. Por eso que cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros no podemos predicar, amén, equivocándonos. Nosotros no podemos predicar o hablar de Dios no sabiendo. Tenemos que enseñar la palabra conociendo la palabra. Tenemos que hablar la palabra sabiendo la palabra. Textualmente, lo que dice. Amén. No, yo creo, yo pienso. Amén. Hay muchas personas que me he enfrentado, no he enfrentado, sino que he conversado con ellos. Amén. Y hablan acerca de doctrina, pero en base a ideas, a conceptos. Amén. No a versículos memorizados. Cuando usted establece una doctrina, usted la tiene que establecer con base bíblica. Amén. Pero no, yo creo que es en tal versículo y eso es peligroso. Porque usted tiene que saber la doctrina, pero tiene que conocer los versículos que fundamentan la doctrina, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Por eso que estos hombres, hermanos, cuando hablaban, no hablaban por cuenta propia, sino que ellos hablaban
siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo a lo cual yo, como predicador de la palabra, hermanos, me cuido mucho. Amén. Porque predicar la palabra de Dios es algo que no se puede hacer improvisando. Amén. Usted tiene que saber lo que usted está hablando, conocer lo que usted va a decir, saber los versículos, cómo concatenarlos, pero también necesita el respaldo, la ayuda, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Porque aunque nosotros sepamos teoría, hermanos, no pasará absolutamente nada a nosotros. Amén. No pasará nada. Porque solamente conocemos la teoría, pero no tenemos la experiencia. Amén. Entonces, hermano, cuando una iglesia solamente se mete en la teoría, pero no en la experiencia, eso es peligroso. Porque la revelación de la palabra va a venir, hermanos, cuando hay una iglesia que quiera conocer la palabra, pero se alimente de la experiencia, de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando se alimenta, hermanos, de la experiencia de orar, de buscar a Dios de corazón, de tener al Señor con gozo, de tener al Señor Jesucristo realmente, amén, como algo importante en nuestra vida. Que cuando nosotros estemos en nuestras casas nos acordemos del Señor. Que cuando nosotros estemos allá afuera nos acordemos del Señor. Que estamos en la iglesia, obviamente nos acordamos de Dios, pero Él quiere que nosotros nos acordemos, hermanos, siempre, todos los días, donde nosotros estemos, acordándonos del Señor y tomándolo en cuenta en todas nuestras decisiones. Porque si no hay experiencia, hermano, aunque tengamos palabras, no tenemos nada. Solamente tenemos letra, pero no tenemos experiencia. ¿Cuántos dicen amén? El poeta, hermanos, siempre tiene un objeto de inspiración. Amén. Algo que lo motiva, algo que lo empuja. Amén, hermanos. Algo que le insta a escribir su poesía. Rubén Darío, en su poema Canto de Otoño en Primavera, de su obra Canto de Vida y Esperanza, lo llamó el pretexto de mis rimas. Sin embargo, más que pretexto, era realmente el resultado de una influencia externa que repercutía en su interior para expresar en su poesía su sentir. Esto era inspiración del poeta. Ahora, en el mes de noviembre, quizás algunos de sus nietos o de sus hijos van a tener que tomar una estrofa de un poema, de una poesía, para ganarse una calificación. ¿Sí o no? Porque alguien se inspiró por la patria para escribir una poesía, para escribir un canto. Amén. Y por la inspiración de este poeta, de este escritor, entonces nació la poesía, nació los cantos. Pero aunque ese hombre escribió, todavía, hermanos, esas poesías y esas canciones se siguen cantando. Amén. Y se siguen memorizando. ¿Cuántos dicen amén? Así también, hermanos, los santos hombres de Dios fueron movidos, empujados, inspirados a escribir, no porque buscaban un pretexto para hacerlo, no porque buscaban o esperaban, hermanos, las fiestas patrias en noviembre. No, hermanos, porque dentro de ellos estaba una fuente inagotable de inspiración. Es decir, hermano, que de su interior emanaba el Espíritu Santo que los impulsaba o inspiraba, amén, a expresar en forma verbal y escrita las revelaciones de Dios. Así que el hombre es capacitado, hermano, por medio del Espíritu Santo, el cual lo inspira para escribir por medio de su Espíritu, hermano, a la revelación de Dios para la humanidad. En otras palabras, Dios, hermano, opera en los autores humanos, revelándose lo que han de escribir o impulsándoles a ellos para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Eso, hermano, se llama, diga, iluminación. La iluminación, hermanos,
en un significado bíblico, es la comprensión de la verdad divina. Amén. Grandes hombres de Dios recibieron revelaciones y hasta fueron inspirados a transmitirla, pero muchos no llegaron a comprender lo que Dios les había declarado. Amén. Daniel dijo: y oí, mas no entendí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermanos, el trabajo de la iglesia hoy en día, a veces yo sé que es importante la teología y comprender las cosas. Amén. Pero a veces Dios nos empuja a más que profundizar, creer, tener fe. Amén. Si la Biblia dice que es A, es A. Si la Biblia dice que es B, es B. Amén. Si la Biblia dice arrepiéntete, arrepiéntete. Eso no hay que meterle mucha teología. Si la Biblia dice apártate del mal, apártate del mal. Amén, hermanos. Si la Biblia dice bautízate, bautízate. Si la Biblia dice, hermanos, llénate del Espíritu, busca el Espíritu, porque es lo que dice la Biblia. Amén. Hoy en día hay iglesias, organizaciones enteras que le están buscando la quinta pata al gato, hermano, para decir el Espíritu Santo no es necesario, para decir no es necesario la llenura, las lenguas ya no existen, eso hay que echarlo a un lado, eso ya pasó, eso era para los judíos. Pero la Biblia enseña, hermanos, que sin el Espíritu Santo no hay revelación de la palabra. Sin la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo podremos entender la verdad? Amén, hermano. Sin la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo podemos alejarnos del pecado? ¿Cómo podemos alejarnos de las cosas, hermano? ¿Por qué pasa eso? Porque el hombre está tratando de crear un concepto de Dios basado en la letra, que no está mal, pero falta la experiencia del Espíritu Santo, hermano. Porque sin experiencia no hay afirmamiento. Lo que hay es una hipocresía del tamaño del mundo, porque conocemos la Biblia, pero no vivimos la palabra, porque no hay, amén, un contacto con Dios real. ¿Cuántos dicen amén? No hay un contacto verdadero con Dios si no tenemos el Espíritu Santo. No hay un contacto verdadero con Dios, hermano, si no somos llenos de la presencia de Dios. Por eso, hermanos, que hoy en día hay muchas iglesias en este mundo, hermanos, donde el Espíritu Santo nunca ha estado, donde el Espíritu Santo nunca ha operado, donde el Espíritu Santo nunca ha hecho nada, porque no lo han tomado en cuenta, porque no es importante en su agenda. Amén. Por eso hay mucha carnalidad en las iglesias. Por eso, hermanos, que hay iglesias en este mundo que ya se volvieron 100% apóstatas, porque no creen en el Espíritu Santo. Y cuando no hay Espíritu Santo, aunque tenga la Biblia, viene apostasía. Entonces ya no creo en la venida, ya no creo que Cristo viene pronto, ya no creo en el arrepentimiento genuino, ya no creo en las cosas. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque el Espíritu Santo es verdadero, el Espíritu Santo es necesario, el Espíritu Santo se necesita todavía en este tiempo. La iglesia apostólica del Señor Jesucristo necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Todavía está vigente el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está vigente? Dios, hermano, habla y a veces no entendemos. Eso no significa que tú no debes obedecer lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermano. Dios habla, pero a veces nosotros no hacemos lo que Dios dice.
Pero eso no significa que Dios está mal. Y porque a ti no te pasa nada, no significa que no tienes que cambiar. No. Amén, hermano. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos estar allá afuera, pero si ofendemos a Dios, tenemos que arrepentirnos. ¿Sí o no? Si tenemos al Señor, tenemos que guardarnos y no practicar el pecado. ¿Sí o no? Pero ¿sabe cuándo pasa eso? Cuando estamos en pecado, estamos haciendo las cosas mal, sabemos que le estamos haciendo mal y no buscamos al Señor. Cuando no hay Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo, hermano, estas cosas vienen de esta manera. Amén. Por eso necesitamos entender eso, hermano. Comprenderlo profundamente. Métaselo en sus huesos si es posible. Métaselo en su mente. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesita el Espíritu Santo, hermano. Necesitamos la llenura. Necesitamos la presencia de Dios. Queremos cambiar, pues la presencia de Dios me ayuda a cambiar. Queremos transformarnos, la presencia de Dios es lo que nos transforma. Y la palabra, a medida que va revelándose, el Espíritu Santo le va hablando a su vida y lo va inquietando para que usted cambie. ¿Cuántos dicen amén? Hay pastores que usted habla mucho de Espíritu Santo. Bueno, por eso estás así, porque no tienes el Espíritu Santo y por eso criticas al que sí lo tiene. Porque el que no lo tiene se pone a criticar que el que sí lo tiene, que el que sí está hablando, que el que sí se está esforzando, que el que sí está trabajando. Si nosotros, hermanos, tuviéramos el Espíritu Santo, el lenguaje es la llenura, la presencia. Donde yo estoy, el Espíritu Santo. Donde yo voy, el Espíritu Santo. En la iglesia, el Espíritu Santo. En mi casa, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Eso es lo importante, porque tenemos a Dios dentro de nosotros. Y eso es lo más importante. Cuando alguien le diga eso, hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Anatema te está volviendo por hablar así. No te metas con el Espíritu Santo, porque te vuelves anatema por estar hablando del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él va a perdonar cualquier pecado, pero Él nunca perdonará a aquel que ofenda al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Primera de Pedro 1, 10 al 11 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Porque el Señor, hermano, sabía que Él tenía que sufrir. Dios manifestado en carne. Ya hemos estudiado acá, hermanos, que lo que murió en la cruz, lo que fue crucificado en la cruz, en sí no fue Dios. Porque Dios no puede morir, hermano. ¿Sí o no? Nadie puede matar a Dios. Y el que diga eso es un hereje. Amén. Eso es herejía. Tú no puedes decir que Dios murió en la cruz. Lo que murió en la cruz fue el velo de carne, la manifestación que salió de María. Amén. Porque el Padre de Jesús, amén, y dice la Biblia que es el Espíritu Santo, esa sangre que venía en Jesús era pura. Esa sangre no vio pecado. Esa no era sangre de hombre. Amén. Era una sangre, amén, mezclada con una virgen.
que no había visto hasta ese momento quizás pecado, que estaba guardándose en santidad, pero esa sangre era pura, no era una sangre de pecado. Amén, hermano. Entonces esa sangre al derramarse en la cruz fue lo que trajo la salvación al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto es otra enseñanza, pues le estoy dando un repasito nada más para que sepa. Amén. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Cuando Él resucita al tercer día, Él se le aparece a la gente, a los hombres, pero ahora, como dice la Biblia, esta es otra enseñanza también, en cuerpo glorificado. Amén. ¿Cuántos dicen cuerpo glorificado? ¿Qué era lo que estaba glorificado? El cuerpo que derramó su sangre en la cruz. Dentro de Jesús estaba toda la plenitud de la deidad. Estaba Dios en Jesús. Lo único que separaba al hombre de Dios, el Dios de la eternidad, era el velo de carne. Amén. Por eso que la Biblia dice que el Señor es la imagen misma. Amén. Para ver a Dios, el hombre en ese momento tenía la oportunidad de ver a Dios, hermano. Qué tremendo. El creador de las cosas, manifestado en carne. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos no creían que Jesús, ese velo de carne, manifestado en carne, realmente estaban hablando con Dios. Aleluya. Hermanos, Jesús le quita a ellos después de esto. Se le aparece a los hombres, pero ya no era el mismo cuerpo antes de subir a la cruz. Ya era un cuerpo glorificado. Amén. El cuerpo glorificado ya no se sometía a la ley de este mundo. Era el ejemplo perfecto para darnos a nosotros la dirección. Amén. De cómo iba a ser nuestro cuerpo una vez fuésemos arrebatados por Dios o resucitados si moríamos antes de que Cristo se llevara a la iglesia. Él era el ejemplo de lo que iba a pasar. Dice la Biblia, hermanos, que una oportunidad del Señor se le aparece a los discípulos en un lugar que estaba encerrado, que nadie podía pasar. Y el Señor se les aparece a los discípulos y le dice: pasa a vosotros. ¿Cómo es posible que usted, Señor, haya entrado si esto todo estaba cerrado? Estábamos escondidos y usted se aparece en este lugar. Diga, cuerpo glorificado. Ya Dios estaba manifestándose de una manera distinta. No era que era otro cuerpo. Era el mismo cuerpo, pero estaba modificado a un estándar, a un estatus diferente, divino, espiritual. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces Jesús viene y les ilumina para entender lo que Dios ha revelado a los apóstoles y profetas, quienes fueron inspirados a escribir. ¿Para qué? A través de los tiempos se siga conociendo la verdad. El objetivo de Dios, hermano, es que la verdad nunca se deje de predicar. Amén. Pueden levantarse sectas, pueden levantarse iglesias falsas en todo el mundo si quiere, pero el Señor, hermanos, nunca dejará que su iglesia, que la iglesia apostólica del primer siglo se desvanezca, nunca. Las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia, nunca. La verdadera iglesia, hermano, siempre se va a mantener firme, y los que sean miembros de esa iglesia siempre se mantendrán firmes. Y la pregunta en esta hora, hermanos, se considera que usted está firme. Se considera que usted está firme, amén, en la doctrina de la palabra de Dios, en lo que el Señor enseña, tal como Él lo enseña. ¿Cuántos dicen amén?
Primera de Corintios 2:14 dice: el hombre natural, escuche, no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. El Espíritu, la palabra de Dios, hermano, usted no la puede discernir con su mente, no la puede discernir con su alma, usted la discierne con el Espíritu. Recuerda, hermanos, que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El alma está compuesto de su conciencia, su voluntad, su intuición. Perdón, su conciencia, su voluntad y sus emociones. Amén. Usted lee la palabra y la palabra le puede mover sus emociones. Amén, hermano. Usted lee la palabra y la palabra le puede esclarecer alguna duda. Usted lee la palabra y la palabra le puede ayudar. Amén, a usted. Pero Dios le revela al hombre por su espíritu, no por el alma. La palabra te ayuda, pero cuando Dios te revela por el espíritu. Dele un aplauso al Señor. Por eso, hermano, que dice la Biblia que el Espíritu de Dios solamente los perciben los espirituales. Amén. Usted no ha encontrado a veces con gente que no tiene que ver nada con la iglesia, no tiene nada que ver con Dios, pero usted le lee un versículo y ella dice: ay, gracias por leerme la palabra de Dios. Amén. Le agrada, le ayuda el solo hecho de escuchar la palabra, pero no recibe revelación porque quizás su espíritu está muerto. Amén. No hay revelación de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre que piensa con la carne, la palabra de Dios hasta cierto punto, la revelación de Dios, él le es locura. Amén. Y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no de la alma, no emocionalmente, no mentalmente, sino espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, que el hombre, para recibir verdadera revelación de Dios, primero se tiene que arrepentir. Amén. Porque si no se arrepiente, esa vida está caída. Amén. Perdió la conexión con Dios. Cuando un hombre no es arrepentido, está alejado. Amén. Está caminando en otro carril, en otro rumbo. Está caminando en la carne, pero no está caminando en el espíritu. Y cuando tú le hablas la palabra, no la entiende. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que le da revelación de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el hombre que no ha nacido de nuevo, es decir, el hombre natural, diga nunca podrá comprender. No ha sido iluminado, porque no ha sido iluminado, pues no crea la palabra y piensa que es locura. Así que la iluminación es cuando Dios abre nuestro entendimiento, nos ilumina para comprender su palabra, porque hemos creído y en lo que está escrito. Amén. Usted, para ganarse una alma, usted, hermanos, para predicarle a alguien, usted tiene que creer por fe que esa palabra, Dios en su divina misericordia le va a abrir el entendimiento a alguien. Aleluya. Entonces, hermano, mi oración en este lugar, mi oración en este altar, es que cuando alguien escuche la palabra, Dios en su misericordia le abra el entendimiento a alguien, le habla el conocimiento a alguien que pueda entender las cosas que son del espíritu, no por el alma, sino por el espíritu, para que reciba la verdad como Dios la está revelando. ¿Cuántos dicen amén? En la revelación, hermano, Dios habla y el profeta oye. Los profetas
eran personas que tenían un oficio, que hoy en día su servidor todavía cree en profetas. Amén. Algunos no creen, pero yo creo que todavía existen profetas reales, profetas de Dios. Y un profeta, hermanos, es un hombre natural llamado por Dios para hablarle al pueblo de parte de Dios. Amén. A lo contrario, un sacerdote, amén, desde el punto de vista bíblico dice la Biblia que todos somos sacerdotes, porque los sacerdotes lo que hacían era el oficio de hablarle a Dios de parte del pueblo. Y como nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, usted puede hablar con Dios directamente. Es decir, usted no necesita que el pastor ore por su necesidad, usted puede orar por su necesidad. Usted no necesita que un hermano ore por su necesidad, usted puede orar por su necesidad. Pero si la iglesia se pone de acuerdo en oración y cada uno está orando por la necesidad, pero también por la necesidad del otro hermano, esa iglesia se vuelve poderosa. ¿Por qué? Porque no es uno, si son varios orando al Señor, buscando la respuesta de Dios por una sola necesidad. Ahí es donde la iglesia se vuelve poderosa. Esa es la iglesia, hermano, que el diablo no le gusta. Esa es la iglesia, hermano, que el enemigo no le gusta. Amén. Y es la iglesia que más el diablo va a atacar. La iglesia que ora es la iglesia que más el diablo ataca. Amén. La iglesia que le gusta más hacer todo menos orar, hacer todo menos ayunar, hacer todo menos hacer nada, es la iglesia que el diablo la va a tener ahí como en un pedestal. Esta iglesia déjala que ya toda es mía completa. Amén. Porque la única manera de hacerle frente al diablo es cuando nosotros, hermanos, nos dedicamos a orar y ayunar. Diga, como congregación. En la revelación Dios, hermano, habla al profeta y oye. Es decir, que el profeta se convierte en un recipiente en el cual se vierten las revelaciones de Dios. Primera de Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios le habla a Samuel para revelarle lo siguiente: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los oídos. Y convirtiéndose Samuel en un receptor de las palabras de su Dios, él empezó a hacer lo que Dios le había mandado. Amén, hermano. Pero déjeme decirle algo: la palabra de Dios todavía está vigente. Amén. Y si la palabra de Dios nos llama a que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, también hay que decirle la palabra: Señor, habla, porque tu siervo oye. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que Dios nos hable, como que nos lanzan una nota de audio, como que nos llaman y nos dicen lo que tenemos que hacer. Amén. Pero Dios no habla o no está hablando de esa forma en sí. A todos no le habla de esa misma forma. Amén. Sino que a veces Dios utiliza necesidades en tu vida. Dios a veces utiliza situaciones en tu vida. Dios a veces utiliza a alguien más que te hable. Dios a veces pone una palabra en alguien para que tú la escuches, para que cuando la recibas, entonces sienta de parte de Dios: esa palabra es para mí. Amén, hermano. En la inspiración, el profeta se convierte en el vehículo, canal o puente por medio del cual Dios transmite lo que ha revelado. Amén. Samuel se convirtió, hermanos, en uno de los grandes profetas de Dios, porque era un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero que transmitía tal como Dios le mandaba hacer. Él lo hacía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos cristianos usted escucha por ahí, hermanos, que se dan a conocer de la Biblia, pero no hacen lo que Dios dice? Amén. Están, pero no están. Amén, hermano. Hacen, pero no lo suficiente. Y con Dios, hermano, no podemos trabajar a lo medio. Amén.
A Dios nosotros o le servimos o no le servimos mejor. Amén. Pero no podemos servir a media, porque a media no va a funcionar. Amén, hermano. No podemos servir a Dios con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No. Porque Dios no trabaja así, hermano. Dios trabaja con integridad. Dios trabaja con dirección. En cuanto a la iluminación, hermano, podemos decir que mientras Dios usó a ciertos hombres escogidos para revelar sus propósitos y voluntad y los inspiró a escribir, la iluminación no es provista solo para pocos hombres escogidos, sino que está al alcance, escuche eso, de todos los que hemos creído a su palabra o en su palabra. Hermanos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Lo que debemos conocer para ser salvos, hermano, está en las Escrituras. Sin embargo, hay cosas que en el hombre no ha podido entender por falta de iluminación. ¿Sabe lo que pasa? Falta del Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo, hermanos, lamentablemente no habrá iluminación de Dios. Muchos no entienden que Jesús es Dios y que el bautismo debe ser en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahí está la palabra. Amén. En la Escritura está revelado tal cual, pero a la mente de quizás muchas personas aún no ha llegado la luz de la verdad divina. Pero su pueblo debe decir, según Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Tu palabra, Señor, es lámpara a mi vida. Tu palabra me ilumina. Tu palabra me guía. Tu palabra me protege. Tu palabra me habla, Señor. Quiero abrir el altar en esta noche, aleluya. Quiero abrir el altar en esta hora para buscar la presencia del Espíritu Santo. Oh, Señor Jesús, revela tu palabra, Señor. Revela tu nombre, Jesucristo. Revela tu nombre, Señor de la gloria. Eso yo quiero que usted hable con Dios en esta hora. Hable con el Señor. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué necesito para recibir esa revelación del Espíritu Santo? ¿Qué necesito, Señor, para recibir de Dios? ¿Qué necesito, Señor, para ser llenado de tu Espíritu? Quizás necesitas arrepentimiento en esta noche. Quizás necesitas tomar una decisión genuina, real, de parte del Señor. Quizás necesitas alejarte del pecado, alejarte de toda maldad, alejarte de las cosas que no te benefician, que no te ayudan, alejarte de las cosas de este mundo. Tal vez has sido infiel con Dios, tal vez no has orado lo suficiente, tal vez no has ayunado, tal vez no has buscado la presencia del Señor. Te cuesta levantarte en las madrugadas, te cuesta buscar a Dios, te cuesta leer la Biblia, te cuesta, siempre te cuesta. La carne es más fuerte que el espíritu. Algo está pasando. Necesitas entender en esta hora
Necesito la presencia del Espíritu de Dios. Necesito la presencia del Espíritu Santo. Señor, con su Espíritu Santo en esta hora. Llena, Señor, con su presencia. Su presencia es lo mejor. Señor, la llenura del Espíritu Santo en su palabra, aleluya. Nosotros anhelamos, Señor, en esta hora que descienda el fuego del Espíritu Santo, que descienda la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Llénate de Dios en esta hora. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, empieza a adorar a Dios. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Soy Jesús. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí una vez más. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Eso es. Recibe toda la gloria, Recibe el Espíritu Santo. Recibe la presencia de Dios. Recibe la llenura del Espíritu de Dios en esta hora. Señor Jesús. Recibe, Recibe Recibe la presencia. toda la Aleluya, los honra. niños están siendo tocados. Precioso Señor Los niños Jesús. están siendo transformados por el Espíritu de Dios. Y quiero levantar a ti Sí, mis Señor. manos, levanta tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, dile al Señor. Y llena ese lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Declara con tu boca, creo en ti, Jesús, y en lo que harás
Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Cómo detener este momento tan precioso de ministración del Espíritu Santo? ¿Cómo detenerlo? ¿Cómo decirle al Espíritu Santo ya terminó el culto, ya Espíritu Santo, ya? No podemos parar al Espíritu Santo cuando Él empieza a hacer cosas en medio de la iglesia. No podemos detener la llenura del Espíritu Santo. Tome control, Señor, de las vidas. Tome control de las vidas, Señor. Tome control de las vidas, Señor Jesús. Aleluya. Gracias por su presencia, Jesús.